Ingenieros, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta segunda masterclass sobre IATF 16949, en la cual el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4, que es el contexto de la organización. Entonces, hay que entender que este capítulo 4 va a ser la base de todo lo que va a ser nuestro sistema de gestión de calidad para implementarlo correctamente. Entonces, antes de redactar cualquier procedimiento, antes de llenar cualquier formato, lo primero que debemos de tener muy en claro es quiénes somos como organización, a qué nos dedicamos, dónde estamos localizados, qué productos hacemos, qué riesgos enfrentamos, a qué situaciones estamos expuestos, qué problemas podríamos llegar a tener ese tipo de riesgos, qué quieren nuestros clientes y cualquier otra parte interesada, qué es lo que esperan de nosotros, qué expectativas hay y en general cualquier situación que pueda conllevar alguna oportunidad, que si bien hay riesgos que pueden afectar negativamente, hay algunas oportunidades que también podemos aprovechar al máximo para ser aún más competitivos. Entonces, ese es el contexto de la organización. Este capítulo nos va a poner las pies sobre la tierra. Nos va a obligar, quizá no tanto a revisar la parte burocrática, a dejarla a un lado, sino empezar por lo que va a ser la estrategia real y el entorno a seguir. Entonces, todos esos aspectos los vamos a ir revisando a lo largo de lo que es este capítulo. El contexto de la organización, ¿de qué trata el capítulo? Bueno, aquí hay que entender el contexto como empresa. Antes de establecer cualquier proceso, cualquier procedimiento, cualquier formato, cualquier política, cualquier KPI, hay que entender primero ese entorno interno y externo que va a estar impactando lo que es mi sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con entorno externo? Cualquier cambio en una regulación, cualquier crisis que pudiera haber en temas de suministro y en aspectos internos, cualquier tema de cultura, recursos, estructura, ahora sí que lo propio que es inherente a nuestros procesos. Y la intención de identificar estos entornos, pues va a ser nada más y nada menos que para que el sistema de gestión de calidad no se vea como un mundo aparte, sino como algo que es parte de la empresa, algo que es inherente o dentro de y que está integrado pues no solamente con lo que es la realidad propia como organización, sino también de la industria, del sector y donde estemos ubicados. Entonces será muy importante tener esto porque vamos a necesitar lo que es la identificación de necesidades, partes interesadas y el alcance para así determinar los procesos clave que van a formar parte de mi sistema de gestión de calidad. ¿Por qué es importante tener o llevar a cabo lo que es este capítulo 4? Pues porque muchas empresas fallan en su sistema de gestión de calidad porque es diseñado desde un escritorio. No tienen presente lo que es la realidad operativa y esto pues conlleva diferentes tipos de fallas. Entonces, este capítulo, que es el contexto de la organización, obliga a que el sistema nazca de un análisis muy realista. ¿A qué te enfrentas como empresa? ¿Qué es lo que las situaciones que pueden significar algún tipo de reto o situación? ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Quiénes son esas personas que de alguna u otra forma se ven afectadas o beneficiadas de tu sistema o de tu organización? ¿Qué procesos realmente agregan valor? Yo puedo tener infinidad de prácticas, pero dentro de mi organización, ¿cuáles son los procesos que realmente están encaminados a la calidad del producto y a la satisfacción del cliente? Y esto nos va a permitir alinear lo que es el sistema de gestión de calidad como parte de las estrategias empresariales o toda la dirección estratégica que podamos tener, lo cual pues va a ser clave o va a ser muy importante para que la alta dirección, la gerencia de planta, esa gerencia de operaciones, esté involucrados de verdad porque al estar alineados uno con la otra, pues está encaminado todo lo que es este tipo de situaciones o conceptos. La estructura de este capítulo a grandes rasgos es cuatro principales cláusulas, algunas de ellas con subcláusulas, vamos a explicarlo muy de forma general, donde
vamos a tener el contexto de la organización, la primera cláusula que es la comprensión de la organización y su contexto. Hay que ir entendiendo. Aquí primero yo necesito entender el terreno en el que estoy jugando. Necesito saber el terreno que estoy pisando. Entonces, a eso se refiere con esta parte de entender a la organización. Es como saber el clima antes de salir. Va a llover, entonces si en un pronóstico dice que va a llover a estas horas, pues tal vez voy a necesitar llevar un paraguas o algún tipo de ropa especial. En la industria, una empresa que entiende su organización correctamente o que identifica, por ejemplo, su contexto externo, va a incluir cualquier tipo de regulación, ya sea medioambiental o cualquier tipo de certificados o de normativas que haya que cumplir. Entonces, el contexto interno, eso es por el contexto externo. Internamente hablando, pues es la dependencia de, por ejemplo, algún tipo de proveedor. Hace un par de años que sucedió lo del tema de la escasez de conectores y de subcomponentes para la industria de los electrónicos, pues ahí había un contexto interno, que había una gran dependencia de ese tipo de proveeduría y la búsqueda de materiales alternos para poder satisfacerla. Entonces, pues ese es un ejemplo de un contexto interno que hay que tener en presente porque es algo que como organización nos puede llegar a afectar. La pandemia, por ejemplo, fue un ejemplo de un contexto externo, algo que si bien no era inherente a la planta, pues terminó afectando a prácticamente a todo el mundo. Entonces, ese tipo de factores hay que irlos entendiendo como parte de mi contexto de la organización. Entonces, un auditor que va a buscar para cumplimiento en este punto va a pedirte que hayas identificado y más importante aún, documentado los factores claves del entorno en el que te estás desempeñando, todo lo que pueda afectar mi sistema. Y esto lo puedo hacer mediante un análisis de PESTEL, un análisis FODA, una matriz de riesgos estratégicos. Ahora sí que el documento a seguir es libre cada organización de llevarlo a cabo. Lo importante es que lo tengamos documentado por alguna metodología establecida. La siguiente cláusula nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de lo que son las partes interesadas. Aquí es a quién le importas y qué esperan de ti. Básicamente así podemos enunciar este capítulo o esta cláusula, donde es como entender si por ejemplo haces una cena con tus amigos. Ok, yo hago esa cena, pero debo entender si alguno de mis amigos es vegano, no consume algún tipo de comida, si alguien es alérgico a alguna situación, si a alguien le gustan mucho los postres, o sea, eso es lo que se refiere a las necesidades expectativas. A cada uno de mis invitados, qué les gustaría o qué no les gusta. Lo mismo pasa con las industrias. Por ejemplo, si yo les hurto a un cliente que pide entregas justo a tiempo o just in sequence, eh, ese es un ejemplo de un interés que va a tener mi cliente. Que quiero que seas una planta JIT o una planta GIS. O un proveedor, pues, que espera de nosotros pagos puntuales. Si te da un mes de crédito, va a esperar que después de ese mes le pagues puntualmente lo que te está ofreciendo. O un sindicato, pues va a esperar ciertos beneficios para sus trabajadores, ciertas condiciones seguras, etcétera. Entonces, esos análisis se deben de realizar en lo que es esta cláusula. Y aquí un auditor va a buscar que tengas esa lista clara de las partes interesadas que pueda haber, ya sea clientes, proveedores, gobierno, trabajadores, dueños, accionistas, etcétera, todas las personas a las que les interesa directo o indirectamente tu organización, y tener basado en cada una de esas partes interesadas lo que están esperando de ti y tú cómo dar respuesta a ello. Básicamente eso es lo que hay que hacer para dar cumplimiento aquí. En la cláusula 3, la determinación del alcance. Aquí yo voy a establecer, ya que tengo mis partes interesadas, que ya entendí las necesidades efectivas, ahora sí voy a establecer el alcance del sistema de gestión de calidad, que no es otra cosa nada más y nada menos que delimitar adecuadamente hasta dónde va a llegar mi sistema. Ok, yo tengo esas tres plantas dentro de mi organización. Esas tres plantas. Que yo tengo estas operaciones, pero hay una operación que es subcontratada. Bueno, la subcontratada no la voy a incluir
porque la voy a administrar como un proveedor de servicio. O sea, hay que delimitar de una manera muy clara ese sistema de gestión de calidad que voy a estar realizando. Eso es el alcance. Es como delimitar qué cuartos de tu casa no sé, los vas a pintar. Ah, que nada más quiero pintar las habitaciones. Ah, bueno, es un alcance. Vas a pintar solamente estos cuartos. Y en la industria, pues una planta por ejemplo, los que hacen solamente inyección de plásticos, indican dentro de su alcance que se dedican a la producción de componentes interiores basados en inyección de plástico por moldeo. Eso es un alcance. A que mi planta, además de producir, también hace diseño y comercializa. Ah, bueno, hay que incluir. El alcance de la empresa es el diseño, la producción y comercialización de mis productos. Eso es un ejemplo de un alcance. Muchas veces en las plantas en México solamente es manufactura. Los corporativos, ya sea en Estados Unidos, Alemania o algunos otros países, se encargan del diseño y las ventas. Ah, ok. Entonces hay que ser muy claros en el sistema. ¿Qué hace quién? Y quizá mencionar de una manera como un área de apoyo estas otras plantas hermanas que te dan algún soporte con alguna función que tenga cierta interacción contigo. Pero tu sistema de gestión de calidad para fines documentales debes de establecer lo que vas a estar haciendo directamente en la compañía que estás realizando ese sistema. Y aquí el auditor pues va a buscar justamente esa definición, una definición clara de lo que es el sistema, que esté precisa, que sea justificada, sobre todo muy importante, y que no excluya cosas críticas sin motivo. Por ejemplo, si yo digo que no soy una compañía que hace diseño, ok, debo de justificarlo. Ah, es que en mi planta hermana en Estados Unidos, ahí es donde se hace todo el diseño, toda la inteligencia del producto, se hace ahí, no lo hago aquí. Aquí yo solo recibo un diseño y lo fabrico. Ah, esa exclusión hay que dejarla muy clara. Y la última cláusula, que es el sistema de gestión de calidad y sus procesos, bueno, aquí yo que ya determiné mi alcance, partes interesadas y demás, ahora sí me toca ir mapeando todos los procesos que van a formar parte de lo que es mi sistema de gestión de calidad. Todos esos procesos, los llamados COPS, MOPS y SOPS, que son los procesos de producción o de creación del producto, los procesos de administración y los procesos de soporte y de una manera muy clara indicar cómo interactúan unos con otros. Los procesos de diseño y desarrollo del producto, procesos de fabricación del producto, procesos de flujo de material, procesos de ventas, procesos de gestión de capital humano, gestión de la calidad. Todos esos procesos ya sean de soporte, de liderazgo o de la fabricación como tal de lo que es el producto o servicio que está ofreciendo tu empresa. En este caso en la automotriz, pues es más que nada productos o puede haber algún servicio de herramientas de reparación de herramientas o algo de ese tipo, ¿no? Pero es más común la parte de productos. Y aquí, pues, esos mapeos es como si fuera hacer un mapa de una ciudad. Haces tu mapa donde indicas las calles, que vendrán siendo los procesos, indicas los semáforos, que es como si fueran los controles, y vas a indicar rutas alternas, que son los planes de contingencia. Que eso forma también parte importante de lo que es este capítulo. Tener un plan de contingencia ante situaciones extraordinarias ajenas a tu organización, llámese terremotos, pandemias, inundaciones, cualquier catástrofe natural o incendios, etcétera. Y en la industria, pues, ¿qué se espera? Que el proceso, por ejemplo, el de compras, de compra de material directo o indirecto, alimente lo que es el proceso de fabricación del producto. O que el proceso de fabricación del producto entregue piezas al proceso de gestión de la calidad para hacer la liberación del producto y finalmente una logística con el cliente. Entonces así es como funcionan esos diferentes procesos. ¿Qué buscaría aquí para dar cumplimiento a esta cláusula un auditor? Pues que tengas identificados todos los procesos clave que normalmente se documentan mediante lo que es un mapa de tortuga o un diagrama de tortuga, donde se indican el proceso como tal, las actividades que conllevan,
las entradas, las salidas, quién lo hace, eh, con qué lo hago, cómo lo mido y todas las diferentes interacciones y riesgos que puede llegar a tener. Entonces, esto normalmente muestra un mapa de procesos o una ficha de procesos. Ahora sí que el formato no está como tan estricto, pero sí es muy deseable el tema del diagrama de tortuga. Si hay alguna otra metodología, al final del día lo que se busca es las interacciones, entradas, salidas, responsables, KPIs. Entonces, por eso es que se usa comúnmente el diagrama de tortuga, que es el que abarca ese tipo de situaciones. Entonces, a grandes rasgos, este es el capítulo 4 de la norma IATF 16949, que habla sobre el contexto de la organización. ¿Qué errores comunes tenemos al que implementar este capítulo? Como he mencionado anteriormente, estos son errores que a mí me ha tocado ver. Comúnmente no son todos, puede haber infinidad de errores. Vamos a ver esos que he visto de los que son los principales. El primero de ellos es solo llenar un FODA o cualquier metodología de análisis de riesgos para pasar la auditoría. Solo lleno porque, ay, pues ya se viene la auditoría, pues a ver qué te inventas, llénate un Excel y ahí lo tienes. No debe de ser así. Cuando se acerca una auditoría y que digas, ay, pues de repente ya se apareció un FODA que yo en mi vida había visto. O sea, puede estar hecha en Word, puede estar hecha en Excel, lo que sea, con frases de fortaleza, tenemos un gran compromiso, debilidad, falta de comunicación. Ok, sí, tú pones cosas muy buenas para pasar la auditoría, pero una, no vas a tener evidencias, no vas a tener datos reales o consensuados principalmente en lo que son las partes que involucran dicho FODA y pues no te va a servir para tomar una decisión, un archivo que nada más hiciste para pasar una auditoría. Entonces, es muy evidente cuando alguien hace un archivo nada más para cumplir una auditoría. Entonces, mi consejo es no atenerse o no arriesgarse a trabajar de una forma así. Aquí, ¿qué se esperaría o cuál sería lo correcto para este punto? Pues que el análisis del contexto, ya sea mediante un FODA, un PESTEL o la metodología del agrado de la empresa, sea basada en hechos, sea con cosas reales, que haya o que se involucren temas, por ejemplo, cambios en el mercado, crisis de proveedores, crisis medioambientales, la rotación interna de la empresa, desempeños históricos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo que sea dinámico, que sea vivo, que refleje la realidad de lo que es su empresa, que esté conectado a la planificación la planificación estratégica y a la mitigación o gestión de riesgos. Entonces, a grandes rasgos, esto es el error y cómo darle solución. El siguiente error muy común es no actualizar el análisis de partes interesadas. Yo puedo fundar una empresa, hacer mi tabla de partes interesadas una vez y ya nunca volverlo a ver. Nunca volver a abrir el archivo desde hace 7 años que fundé la empresa. Y dices, bueno, si no ha habido ningún cambio en las partes interesadas, excelente, pero si han ido incorporándose más y más partes interesadas, pues hay que prestarle mucha atención. No es lo mismo, por ejemplo, que en 2020 nada más tenga 2 clientes y que ahora en 2025 ya tenga 10 clientes. Entonces hay un análisis que debo actualizar porque ya trabajas con más OEMs. Y ese es un ejemplo. Digo, si hubiera un nuevo tema gubernamental que haya que tomar en cuenta, algún otro tipo de situación, pues hay que actualizarlo. Entonces, es muy importante que siempre estemos actualizando este análisis de partes interesadas, ya que de lo contrario, pues cualquier nuevo requisito, por ejemplo, del gobierno o cualquier cambio en el sindicato, pues no lo voy a estar contemplando y por lo tanto no voy a actualizar todo lo demás que conlleva parte de mi capítulo 4. Entonces, muchas listas también pueden estar llenas de obviedades. O sea, los clientes de cajón pues es una parte muy interesante y pues ¿qué esperan de ti? Pues calidad. Ok, pero proveedores esperan pagos. Pero realmente eso en qué te ayuda. O sea, debes de decir accionistas, debes de incluir eh, cualquier dueño de la empresa, CEOs o cualquier otra parte interesada que pudiera estar involucrada. Hay que identificarlo adecuadamente. ¿Qué se esperaría aquí entonces?
que tu análisis de partes interesadas realmente sea útil, te sirva para lo que es tu empresa y sea muy realista. Eh, por ejemplo, decir el cliente que pide entregas justo a tiempo, o que el proveedor que depende de nuestra aprobación financiera, o que el gobierno que exige el cumplimiento de cierta ley, o algún aspecto ambiental por la zona en la que estamos operando. Entonces, este análisis debe alimentar adecuadamente el sistema de gestión, por eso es tan importante mantenerlo actualizado. Cualquier tema de plan de comunicación de cambios, control de cambios, cumplimiento legal, pues se ve afectado por este análisis. Por eso la importancia. Otro error muy común es alcances mal definidos o con exclusiones sin fundamento. El alcance pues va a ser otro documento que muchas veces cuando no se le presta atención es redactado como si fuera un eslogan empresarial. Y es así como de diseño, desarrollo y manufactura de componentes automotrices. Y es así como de, ok, pero ¿realmente diseñas? He visto eslogans o alcances que indican que hay un diseño y que realmente no lo tiene. O al revés, que tienen esta parte de diseño, pero no la quieren mencionar porque no quieren comprometer más el tema de gestión de calidad. Entonces, hay que ser muy honestos. Hay que ser muy realistas en lo que es este tema, porque por ejemplo, retomando el ejemplo de la empresa que no diseña, si tú dices que diseñas en tu alcance, pues un auditor te va a preguntar, oye, pues muéstrame tu procedimiento de diseño de productos, por ejemplo. Entonces ahí es donde vas a comenzar los problemas. Otro caso muy común es, como mencionaba, la exclusión de procesos que se hacen y que no queremos que nos auditen. Por ejemplo, procesos de mantenimiento o procesos de ventas o procesos de diseño. Entonces, ¿qué esperamos? Que el alcance de mi empresa responda a tres preguntas principales. ¿Qué es lo que hago? ¿A qué es lo que me dedico? ¿Dónde lo hago? ¿Y para quién lo hago? Esas tres preguntas de cómo lo hago, de qué hago, dónde lo hago y para quién lo hago, debe de responder mi alcance organizacional. Si excluyo algo, pues debe de ser con fundamento real. Por ejemplo, no aplico diseño porque fábricas fabrico, perdón, con planos del cliente. El cliente me da el diseño y yo nada más lo fabrico. Ok. O porque mi planta hermana en Estados Unidos es la que se dedica a coordinar todo el tema de diseño. Muy bien. Y está fuera, por lo tanto, de mi control. O hay un requisito en la norma que habla sobre el software integrado, sobre ese requisito. Entonces, si mi producto que estoy fabricando no tiene software integrado, ok, pues se entiende la exclusión, se indica dentro del alcance la exclusión de software integrado, ya que mi empresa no se dedica a hacer eso. O mis productos no tienen ese tipo de componentes. Un error muy común también es que el mapa de procesos se encuentre desactualizado o sea meramente decorativo. Aquí, pues, por ejemplo, en el tema del mapa de procesos, que pueda ser tan complejo que nadie lo entiende, que ese mapa parezca una red eléctrica. Entonces, pues, sí entiendo que hay empresas que deben de ser muy grandes o muy extensas, pero hay que buscar la manera de ser muy compactos o muy lean en lo que es la definición de los procesos. En una ocasión me tocó ver una empresa en la que tenían proceso de embarques, proceso de recibo de materiales, proceso de surtimiento a líneas y proceso de entrega a clientes o algo por el estilo. O sea, cuatro procesos que fácilmente se podían involucrar en un solo proceso, que era proceso de flujo de materiales, que abarcaba desde el recibo de materiales hasta la entrega al cliente. Un solo proceso en lugar de cuatro. Eso es un ejemplo, ¿no? Porque luego, pues, se complica más. Entonces, el mapa, debe de ser lo más simple posible y no confundir que con simple diga, que no cumpla todo, sino que con simple es de que se integre de una manera correcta sin ser tan extenso, tan rimbombante en algo que se puede simplificar en un solo proceso. Entonces, en ambos casos, eh,
ya sea procesos desactualizados o decorativos, pues no van a reflejar la realidad. Entonces, esto incluye que, por ejemplo, desactualizado también puede ser que un proceso, alguna operación deje de hacerla aquí en planta. No sé, que anteriormente aquí en México diseñaba, pero ese proceso se fue a Estados Unidos. Ah, ok, ese proceso de diseño del producto hay que pasarlo, hay que sacarlo, porque ya el alcance de mi sistema de gestión de calidad ya no lo tengo. O si tengo algún otro proceso nuevo, una línea nueva, una reorganización interna, pues hay que reflejarlo dentro de lo que es este mapa de procesos. Y muy importante aún, que todo ese mapa lo conozcan todas las empresas, todos los participantes de la empresa. Porque luego también pasa que nadie en la empresa conoce dicho mapa. Nadie sabe de la existencia, entonces hay que hacerlo visible. ¿Qué se espera aquí entonces? Un mapa que sea actualizado, que esté bien diseñado, que sea muy claro, que sea útil y que demuestre los procesos reales, las interacciones, las entradas, las salidas, los responsables. Entonces, esta es la manera correcta en la que se irá administrando ese sistema o estos procesos. Y muy importante que esté vinculado a las fichas de procesos, caracterizaciones con indicadores, recursos, riesgos, métodos de seguimiento, etcétera. Y por último, un quinto error es no vincular todos esos análisis del contexto de la organización con el resto del sistema. Este es un error muy crítico de que, por ejemplo, haga un FODA, defino partes interesadas, declare un alcance, tenga un mapa muy bien hecho, muy bien elaborado, pero nada de esto esté conectado con lo que sigue. En una ocasión me pasó que había una serie de riesgos con ciertos indicadores, pero en los mapas de tortuga habían otros indicadores, pero en la tabla resumen de indicadores habían indicadores diferentes, ya sea adicionales o diferentes. Entonces no hay como que esta relación o esta conexión entre todos los documentos. Entonces es una cascada. Todo lo que yo defino en este capítulo 4 lo debo de ir cascadeando al resto de al resto de los documentos o al resto de los procesos. Todo va en cascada. Entonces, los riesgos no se reflejan, por ejemplo, en un capítulo 6. Las expectativas de las partes interesadas no son tomadas en cuenta al momento de diseñar un producto. O mi mapa de procesos no se usa para dar un seguimiento. Entonces, es por eso tan importante esta vinculación con el resto del sistema para que se dé el seguimiento, porque si no, pues todo va a quedar en el papel, pero no va a quedar en una acción. Entonces, por eso es tan importante, o aquí lo esperado es que este contexto o todo lo que yo vi en mi capítulo 4 sea un punto de partida para todo lo que es el sistema de gestión de calidad. Que los riesgos que yo identifico en el capítulo 4, pues se gestionen en el capítulo 6. Todos los requerimientos de las partes interesadas se tomen en cuenta en el capítulo 8. Todos los procesos indicados en la determinación de los procesos del sistema de gestión de calidad se estén monitoreando sus indicadores en un capítulo 9. Entonces, esto es un hilo conductor en lo cual el auditor va a buscar coherencia, integración y alineación estratégica. Entonces, esas tres cosas de coherencia, integración y alineación estratégica es lo que hay que buscar. Y pues vuelvo a lo mismo, o sea, ser muy ordenado, muy realista, que no haga el documento solo por cumplir, porque créanme, me ha tocado ver FODAs que se han hecho 15 minutos antes de la auditoría, sin datos, sin partes interesadas, o listado de partes interesadas que no se han actualizado desde hace más de 10 años, alcances copiados de otras plantas, porque luego dices, ah, pásame tu sistema de gestión para adaptarlo al mío. Ok, sí lo puedes tomar de referencia, pero hazlo tuyo, aduéñalo, adáptalo a tus necesidades específicas. Entonces, situaciones en que no actualizo documentos, alcances o mapas que no reflejen la realidad de mi operación. Entonces, este capítulo 4 no es solamente una decoración, es el punto de partida para todo lo que va a ser el resto de mi norma. Y voy a conectar nuevamente estrategia, operaciones y calidad. Y pues bueno, hasta aquí sería la sesión del día de hoy. No sin antes dar como una breve conclusión de que este capítulo 4 va a ser clave
para construir un sistema de calidad que sea real, útil y conectado con todo lo que es la estrategia y los siguientes procedimientos o procesos. Entonces, el entendimiento del contexto de la organización es lo que me va a permitir dar dirección para con ello pues tener claridad y enfoque en todo lo que debo de realizar. Es como si fuera un GPS, el cual lo pongo antes de iniciar a manejar. Si no sé dónde estoy, hacia dónde voy, pues cualquier camino me va a parecer correcto, me va a parecer adecuado. Entonces, un sistema de gestión de calidad que no parte de un contexto se vuelve pues paralelo, burocrático, algunas cosas pueden no tener sentido, tal vez me va a llegar a estorbar más de lo que me ayude. Por eso es tan importante entender el entorno, las expectativas y necesidades de mis partes interesadas y así definir procesos que sean hechos con mucha claridad, que estén alineados con lo que realmente necesita mi cliente o mis partes interesadas. De otra forma, pues el sistema no me va a servir. En la próxima sesión vamos a ver lo correspondiente al liderazgo, que es el motor de todo esto. Y pues hasta aquí quedaría todo lo referente a lo que es el contexto de la organización. Si este contenido ha sido de su agrado, los invito a seguirme en mi canal, a suscribirse, a activar la campanita y a seguirme en el resto de mis redes sociales para pues, estar en contacto y seguir compartiendo más información. Entonces nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de lo que son lo que es la IATF 16949. Hasta la próxima, ingenieros.